Bienvenidos una vez más. Vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Isaías, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Inclusive yo no voy a leer, pero le menciono para que usted que tiene su Biblia a mano pueda leerlo y acompañarnos. Comienza diciendo la Biblia que en el año que murió el rey Usías, Isaías estaba en el templo y vio la gloria de Dios, vio la presencia de Dios en el templo y tuvo miedo porque se reconoció en primer lugar que era un hombre pecador que vivía en un lugar de gente pecadora que se apartaban de la voluntad de Dios, y tuvo miedo. Dijo, ahora voy a morir porque siendo un hombre inmundo, un hombre pecador que vive en medio del pecado, mis ojos han visto al Rey Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Y en ese instante dice que un querubín salió con una tenaza y tomó unas brasas del altar y vino y le quemó su boca. Dice que en ese momento le dijo el querubín: es limpio tu pecado, en este momento es quemado tu culpa, es limpio tus labios. Y a partir de ese momento cambió la vida de él, y escucha la voz de Dios que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios estaba llamando a alguien que lleve su mensaje, y automáticamente él dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando escucha el mensaje y la circunstancia que iban a pasar el pueblo de Israel, él le pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Dios le dice el lapso de tiempo. La idea de Dios es que su pueblo sea purificado, que se queme todo lo malo, y que el Señor sabía que de un remanente pequeño, de unas cenizas, allí aunque sean cenizas, de allí se iba a levantar el pueblo de Dios, pero un pueblo santo, un pueblo que no le dé la espalda a Él, un pueblo que le ame, un pueblo que guarde sus mandamientos, un pueblo que le sirva con un corazón alegre, con felicidad, con integridad, que se preocupe por su prójimo. Y la palabra que encontramos ahí en Isaías, en el versículo 13, es que el ejemplo que le da es que un árbol sea talado desde sus raíces, aún queda la esperanza. Y de allí, de esa raíz, va a brotar un renuevo. Y eso Dios hacía referencia a un remanente santo que podía quedar en su pueblo, y que de allí Dios iba a levantar a su pueblo en victoria. En el primer versículo de Isaías 6, el versículo 1, el rey Usías representa todo lo que es ajeno a la voluntad de Dios. Era una persona totalmente contraria a las cosas de Dios, pagano. Todo lo que usted puede imaginarse de malo, eso representaba carnal. Todas esas cosas que lo alejan a uno de Dios, eso representa al rey Usías. Y el rey Usías dice que era pariente del profeta Isaías. Y yo quiero entender, y escuché alguna oportunidad, alguna enseñanza, que mientras que el rey vivía, el profeta estaba muy cómodo, no buscaba a Dios. Probablemente vivía una vida tranquila, sin preocupaciones, porque su pariente era el rey, no le faltaba nada. Económicamente andaba bien, socialmente andaba bien, era reconocido, tenía acceso a los lugares importantes, porque era pariente del rey. Pero dice la Biblia que el rey murió, y cuando el rey murió, que también suelen decir que eso representa el rey Usías, cuando muere el rey Usías, representa cuando nosotros comenzamos a renunciar a las cosas carnales, cuando nosotros comenzamos a darle la espalda al mundo para
tener un encuentro genuino con Dios. Allí nosotros podemos ver la gloria de Dios, mientras que no muere esa carnalidad en nuestra vida, esa apatía, esa indiferencia hacia las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Jamás podremos ver su gloria. Seremos uno más en el montón, pero no podremos hacer grandes diferencias en nuestra sociedad, en el mundo o en nuestra comunidad, porque estamos viviendo de una forma tranquila, normal. Pero dice la Biblia que cuando murió el rey Usías, Isaías fue al templo y allí pudo ver la gloria de Dios. Tenemos que hacer morir lo carnal en nosotros para poder ver la gloria de Dios. No sé si anteriormente él iba al templo o no, o por allí se olvidaba de que tenía que ir al templo, pero cuando murió el rey Usías, muchos dicen que allí él se preocupó porque ya no tenía más ese amparo del rey y comenzó a preocuparse por su futuro y no sabía si el rey que iba a quedar en lugar del rey Usías lo iba a tratar bien o lo iba a perseguir o inclusive lo podía matar o meterle en la cárcel. Y dentro de esa preocupación, a través de esa preocupación, él fue al templo a orar y allí tuvo un encuentro con Dios, pudo ver la presencia de Dios, la gloria de Dios, y tuvo miedo porque nunca había experimentado algo así. Cuando nosotros nos encontramos con la gloria de Dios, lo primero que hacemos es reconocer nuestra falta. Reconocemos nuestro error. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, nos damos cuenta qué pequeños que somos y qué frágil, pero qué grande, qué poderoso, qué amoroso que es nuestro Dios. Muchas veces podemos decir que Dios no existe y que nosotros nos arreglamos con nuestra propia fuerza, pero cuando nosotros podemos tener un encuentro con Dios, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, nos damos cuenta de que Dios sí existe, que Dios es real y queremos contarle a toda la gente que hay un Dios poderoso, que no está todo perdido como muchas veces nos dicen, sino que hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia, y cuando esa transformación viene, cuando nosotros tenemos ese encuentro con la gloria de Dios, nosotros queremos salir a contarle a la gente y enfrentamos cualquier situación y queremos deshacer los engaños de los hombres, de las religiones, de los brujos, de los hechiceros, de aquellos que nos mienten a través de una adivinanza o de cosas así, porque la presencia de Dios está en nuestro corazón y nosotros somos conscientes de que la gloria de Dios está allí en medio nuestro. Y el pequeño remanente que iba a quedar del pueblo de Israel se refiere a aquella gente santa, aquellos que realmente buscan a Dios. Nosotros sabemos que a veces templos que pueden albergar 2.000, 3.000 personas, todos los que están allí no son todos santos. Probablemente allí habrá un poquito de gente santa, gente que ame a Dios, pero por ese poquito de gente santa que ama a Dios, esos 3.000, 4.000 están siendo sostenidos. Y qué lindo que en este tiempo usted y yo podamos ser parte de ese remanente santo de Dios, que podamos tener un encuentro con Dios y que podamos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. No es una tarea fácil, no es una tarea para cualquiera, no es cosa fácil lo que pedimos cuando decimos heme aquí. Vamos a enfrentar seguramente persecuciones, burlas, maltratos, vamos a ser malinterpretados, vamos a ser perseguidos por esta causa, pero tenemos que mantenernos firmes sabiendo que el que nos envió a predicar su palabra es poderoso para ayudarnos a estar firmes y defendernos hasta el final. Y que podamos tener esa felicidad, esa dicha de ver el remanente de Dios levantándose con victoria. Esa pequeña residuo, esa pequeña ceniza que quedaba del pueblo, era la esperanza que se iba a levantar nuevamente y Dios se iba a manifestar a través de esa gente, de ese poquitito de gente santa, y iba a ser una nación grande, una nación poderosa, pero una nación que ame a Dios. Hay una alabanza que dice: ¿de qué sirve la fama y la gloria? No me sirve de nada, Señor. Si tu gracia no tengo en mi vida, no me sirve de nada. Que busquemos en este tiempo, tiempos difíciles, tiempo de dificultad, tiempo de incertidumbre, tiempo donde la gente se pregunta qué va a pasar con la economía, cómo va a ser nuestra vida, qué va a pasar, hasta cuándo continuará esto, cómo continuará nuestra vida después de todo esto. Y que en medio de esa incertidumbre nosotros sepamos que nosotros servimos a un Dios poderoso,
que Él tiene la victoria asegurada. Y también el temor de la gente de morir, de abandonar este mundo sin saber a dónde ir, sin saber si el cielo es real, si el infierno es real, con esa incertidumbre. En la área espiritual, mucha gente está asustada, pero queremos decirte en esta noche que hay un cielo maravilloso, hay un infierno que escapar, y hay un cielo que ya Cristo pagó el precio para que nosotros podamos entrar. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos creer en Él, y creyendo en Él podamos ser limpios de nuestro pecado, podemos ser purificados como Isaías, ese querubín que vino del altar y quemó sus labios, le dijo: es quitada tu culpa y es cubierto tu pecado. Que también la sangre de Jesucristo es poderosa para limpiarnos, para hacernos una nueva criatura y poder proclamar el Evangelio de esperanza, estas buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree. Realmente tenemos una libertad para orar la palabra de Dios y podemos decir muchas cosas, pero queremos limitarnos también al tiempo. El tiempo es valioso. Entonces queremos animarte a través de esta palabra a que no pongas tu confianza en los hombres como lo hacía Isaías en su pariente, porque era rey, porque tenía poder. Eso puede terminar de un momento a otro y puede quedar desamparado. Pero el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es refugio eterno para todos aquellos que creen en Él. Jesucristo, Él es poderoso para guardar tu vida. Él dice: mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata. Nadie puede arrebatarte de la mano de Jesús. Jesucristo no te da una seguridad pasajera, Él te da una seguridad eterna. Por eso en esta noche yo te invito a que abras tu corazón, que le invites a entrar en tu vida. Y si ya lo hiciste alguna vez y por alguna razón te distrajiste por las cosas de este mundo y estás quizás como Isaías sin preocuparte mucho porque hay alguien que te está amparando económicamente o socialmente o físicamente, estás bien, no hay ni una necesidad, pero que no te sorprenda tu necesidad. Cuando estamos en Cristo y pasamos alguna circunstancia, porque pasamos circunstancias como esta, pero de la mano de Jesús se pasa diferente. Entramos a veces en valles de sombra de muerte, pero allí sabemos que Él está con nosotros. Como Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados a un horno ardiente, un horno de fuego ardiente, recalentado 7 veces más de lo normal, pero allí la llama no ardió sobre ellos porque con ellos estaba Jesucristo, estaba cuidándolos allí, porque ellos habían decidido honrar su nombre, y si era necesario morir, estaban dispuestos a morir, pero no a darle la espalda a Dios, a este Dios que le amaba, a este Dios que ellos servían. Que Dios bendiga nuestra vida, que bendiga tu vida, que nos bendiga en este tiempo maravilloso de compartir la palabra de Dios. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios a través de estas palabras, estas meditaciones, nos anime, que esta palabra nos desafíe a confiar en Dios y a dar un paso de fe, a creer que las promesas de Dios son reales, son sí y amén en Cristo Jesús, y que confiando en sus promesas nosotros vamos a tener victoria y vamos a poder compartir también con la gente que está a nuestro alrededor, que hay un Dios de poder, que nosotros podamos ser una luz. Como una antorcha a veces se va consumiendo, pero alumbra a los que están alrededor. A lo mejor nuestra vida se irá consumiendo, pero qué bueno es cuando nosotros podemos servir a Dios y nuestra vida está siendo invertido en algo bueno. Que Dios bendiga ricamente tu vida, tu familia, tu trabajo, tu salud. Te abrazo en el nombre de Jesús, bendigo tu vida y es mi oración que puedas poner tu confianza siempre en Jehová y en nadie más que Él, porque Él es fiel y es verdadero. Dios te bendiga ricamente.